Saludos, ¿qué tal mi gente? Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Le habla su hermano José Méndez a través de su canal Una Voz que Inspira. En esta noche le traemos un nuevo capítulo de la tercera iglesia del Apocalipsis, lo cual estará narrada por nuestro hermano Domingo Mateo. Así que Domingo Mateo con nosotros. Buenas noches a todos los que nos pueden ver a través de estos medios de comunicaciones aquí en las redes sociales, en esta página de internet, para dar la vuelta al mundo, hablando a la gente de la grandeza y de la maravilla de Dios. Amén. En la vida de cada hombre y de cada mujer. Hemos titulado una serie que encontramos aquí en la Biblia, en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, las 7 iglesias, y le estamos dando por partes en esta ocasión, dándole por partes de forma detallada de la representación que representa y las virtudes y hazañas que tuvieron estas iglesias, pero no solamente, amados, las partes elevadas, las virtudes, sino también que en la parte débil de cada iglesia, de cada congregación, pues también la tenemos aquí en la Biblia. Amén. Y hoy nos toca la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2 y el verso 12 del libro de Revelación o Apocalipsis. Leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaístas, la cual yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Leídos aquí un pasaje bíblico bien hermoso concerniente a la iglesia de Pérgamo. Podemos ver, como les he dicho en los videos anteriores, la iglesia de Pérgamo estaba situada en el Asia Menor, y era una de las 7 iglesias que todavía en la época del apóstol Juan, esta iglesia por el año 100, esta iglesia estaba vigente todavía en la actualidad. Estas iglesias que marcan un periodo histórico de tiempo en la vida cristiana y en la iglesia cristiana actualmente, hay una representación gráfica de realmente lo que iba a acontecer en los tiempos futuros, en los tiempos venideros, cuando la iglesia de Pérgamo estaba todavía situada en Asia, en el Asia Menor, representando un tiempo totalmente terrible de persecución, de maltrato y atropello para la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. La palabra Pérgamo, que significa enlace o matrimonio, que está representada desde el año 513 hasta el año 590. Cuando abarcamos esta época, en esa época fue cuando se llevó a cabo tanto maltrato para la iglesia del Señor, tal como lo fue en los años 500. Había una gran persecución cuando los cultos había quedado escondido. El hombre estaba totalmente prohibido para la predicación del evangelio. No se podía predicar libremente como hoy, porque los cultos se daban en catacumbas y
y un sinnúmero de cosas que ven en aquellos tiempos, en cuevas, en laberintos. Y se predicaba la palabra, se enseñaba, como estamos haciendo aquí hoy, enseñando la palabra. En aquella época era la escondida. Hoy nosotros contamos con un recurso que aquellos hombres de Dios no lo tuvieron, amado, que fue el teléfono, la computadora, las redes sociales, para comunicarle al pueblo las virtudes de aquel que nos ha llamado a nosotros, de las tinieblas a la luz. Amén. Para hablarle a la gente de la grandeza del Señor y Salvador Jesucristo. Fue en esta época cuando, en los tiempos de Martín Lutero, viene la reforma y entonces hay que hacer reformar la iglesia. Se hacen reformas. Por ejemplo, Martín Lutero en el 1517, por el 31 de octubre, Martín Lutero él escribe y sube 95 textos a la iglesia, declarándole al Papa, a las autoridades papales de aquella época, que lo estaban haciendo mal y que lamentablemente pues era mentira lo que los sacerdotes católicos habían enseñado a la feligresía, de que había que comprar indulgencia para Dios poder sacar el alma del purgatorio de cualquier familiar fallecido. Y esto se regó como pólvora en la Edad Media, cuando había que recoger una ofrenda X adicional, porque se enseñó doctrinalmente que en cuanto la moneda, la ofrenda, cayera en el platillo y hiciera un contacto con el plato, con el platillo, pero falía de recoger la ofrenda, pues el Señor sacaba el alma del ser humano del purgatorio. Entonces Martín Lutero se ve en la necesidad de escribir 95 tesis y ponerlas en la catedral, dándole a entender al pueblo que era mentira de los sacerdotes, que eso no era así. La Biblia enseñaba otra cosa y enseña otra cosa todavía. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, aún después que Él muere, se le aparece a Juan, estaba Juan desterrado en la isla de Paso, y le dice, escríbele al ángel que es al pastor de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Podemos ver que el Señor Jesucristo se presenta aquí de una forma distinta como se presentó en las iglesias de las mencionadas anteriores, de las primeras 2 iglesias. Ahora aquí le dice que el Señor, que el que tiene la espada aguda de 2 filos, le dice esto. Dándole a entender al pueblo y a Juan que en Cristo se encontraba el poder absoluto y que solamente Él tenía la autoridad y tiene la autoridad de lo que se puede hacer, de lo que hay que hacer, y que tiene la base de forma de fe y conducta, cómo la iglesia tiene que moverse. Amén. ¿Cuál es la situación? Que estas cosas, amados, no han pasado de moda. Todavía la iglesia de Cristo es la misma. Todavía la iglesia tiene virtudes espirituales. Todavía hay pastores, hombres de Dios, que podamos llamarle todavía en este tiempo del siglo XXI, que nos ha tocado vivir el ángel de la iglesia, ángeles de la iglesia. Porque sí, lamentablemente hay pastores santos. Hay algunos, entre comillas, no lo son, pero hay muchos sí, que están guardados y que son santos para Dios y para su congregación. Entonces el Señor le dice aquí, dime al ángel de la iglesia en Pérgamo, que yo conozco sus obras y dónde mora. Oye, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que mi testigo fiel Antipas fue muerto. Oiga eso, la iglesia tenía virtudes espiritual. La iglesia que contaba con un compromiso. La iglesia tenía una responsabilidad. La iglesia, a pesar de la persecución, de los maltratos y de los atropellos que la iglesia estaba recibiendo por las autoridades romanas en esa época, la iglesia tenía buenos recursos espirituales. ¿Cuáles eran esos? Que se hacía una persecución y cuando mataban 1000 cristianos porque eran considerados herejes, entonces al otro día se convertían 2000. Y la iglesia iba creciendo día a día. Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia lo que tenían que ser salvos. Y la iglesia, amados, contó con estos recursos al principio. Muchas veces yo he hablado con algunos hermanos. Y yo les digo, tal vez muchos de nosotros no tenemos la información, que es una base de datos, de
¿Qué sucedió al principio? ¿Y qué pasaron los primeros hombres para que la iglesia hoy pudiera mantenerse todavía aquí en el año 2025? Hubieron muchos crímenes, hubo problemas por cantidades, muchos hijos huérfanos, muchas mujeres viudas. Y, hermano, fue un desastre. Fue un desastre. Porque Satanás quiso opacar la iglesia por causa de la persecución a los cristianos cuando eran acusados de hereje. Pero Dios, en su amor, añadía todos los días a la iglesia los hijos de salvación. Amén. Para que hoy en día este evangelio pueda estar en el lugar que está, al nivel donde está. Aunque al igual que las otras iglesias, con algunos tipos de limitaciones, porque de que los tenemos. Hay limitaciones dentro de la iglesia, pero todavía retenemos la fe. Amén. Todavía creemos que Cristo, que derramó la sangre para redimir al hombre del pecado, de su pecado, de su maldad, todavía Cristo sigue siendo el dueño de la iglesia. Y no importando las situaciones, amados, que se nos presenten en la vida, el evangelio de Cristo tenemos que tirarlo hacia adelante, impulsarlo, para que otras personas también vengan al evangelio por causa de nosotros. Amén. Hablar de Cristo es un privilegio. Me encanta, me fascina estudiar la profecía de este libro de Apocalipsis, porque cuando yo veo la escritura del Apocalipsis, siendo su autor el propio Jesucristo, y que Cristo le llama bienaventurado al que estudie este libro, pues entonces el libro no es cualquier cosa, José. Amén. No es cualquier cosa, porque Cristo dice que bienaventurado el que estudia la profecía de este libro, del libro de Apocalipsis. Y le dijo, yo conozco tus obras, yo sé a dónde tú moras, yo sé todo. Todo. Pues, absolutamente todo. y dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre. Cristo lo vio como importante. Hay que darle un voto de importancia todavía en medio de esa persecución, de esos maltratos, de esos atropellos, de esa situación global que se te ha presentado. Iglesia, como iglesia, todavía tú mantienes tu fe. Todavía mi nombre está puesto en alto. Y eso hay que darle un voto de confianza. Esa parte hay que valorarla. Oye, eso merece un respeto. Amén. Entonces Cristo se lo pone en alto y le halaga esa parte. Y retiene mi nombre y no más negaron mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué historia? Esta iglesia, que tenía las virtudes, y que se dio con el escenario de Antipas, que no fue cualquier hombre de esa iglesia, en esa época. Jesucristo le da un voto de confianza y le dice, pero si hubiera sido otro, cuando vio esa muerte, ese crimen, se va corriendo. Amén. En los romanos, amados, había un becerro grande, gigantes, de metal, y el becerro tenía una compuerta, y Antipas le abrían la compuerta al becerro y metieron a Antipas dentro del becerro y lo cerraron y calentaron el metal a alta temperatura. Y esa fue la muerte de este hombre, de Dios, que él, sabiendo el lugar a donde lo iban a meter, él no rehusó a la fe cristiana, sino que permitió que mejor lo mataran con esa muerte tan dolorosa, a la cual Cristo le llama mi testigo fiel. Gloria a Dios. La mejor para él. Porque él lo sabía, amado. Gracias de título. Él lo sabía. Y mira el título que se pudo ganar aquí. El Señor le dice, ¿dónde mora Satanás? ¿Quién vivía ahí? Satanás. Matar al hombre de Dios para que el mensaje de Dios no sea difundido, no sea predicado, para impedir de que personas vengan al cristianismo y se conviertan, y que el hombre tenga una transformación, un cambio de vida, porque eso es evidente en la vida cristiana. Jesucristo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque el evangelio transforma, el cristianismo transforma al ser humano, lo cambia de vida, de posesión. Y esto fue lo que hicieron estas iglesias, que Dios
que Cristo le mandaba que tenían que ser, que había que cambiar algunas, había que censurarlas porque en algo andaban mal, en algo habían flaqueado, pero la parte que tenía alta, el Señor se la ponía alta, la dejaba a su nivel y lo elogiaba. En la parte importante, Él se lo resaltaba, pero había partes débiles, eran humanos. Como aquí en el verso 14, ya entramos con debilidades. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel. ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! Cuando leemos la Biblia, el término bíblico de Balaam, encontramos que Balaam en realidad era profeta, pero era un profeta acomodado. Era un tipo de profeta híbrido. Se acomodaba al ministerio y también se acomodaba a profetizar por dinero. Porque podemos ver que lo que Balaam bendecía era bendito y lo que maldecía era maldito. Cuando leemos la historia podemos encontrar cuando le aparece el ángel y la burra le habla a él. Le dice, ¿cuánto tiempo yo tengo cabalgando contigo? Yo nunca he sido así. Y cuando él mira, estaba el ángel con la espada encendida en sus manos. Entonces Balaam, un hombre astuto, le dice al Señor, pues entonces no voy. Diferente a lo que hizo Saúl. Él dijo, pues no voy. Y el Señor le dijo, sí, tú vas. Pero tú le vas a hablar a ellos el mensaje que yo pongo en tu boca. Y a quien tú bendigas será bendito y a quien maldiga será maldito. Pero ve, el hombre recibió su dinero, porque era por dinero que predicaba, que profetizaba. Y la gente, a lo que él fue a maldecir, que fue el pueblo de Israel, fue a lo primero que él bendijo. Me parece a ver a mí que terrible polémica. Un hombre que lo invitan a maldecir lo que hace es que bendice. ¿Qué cambio? Pero así son las cosas de Dios. Hay un coro que dice que hay un cambio cuando conocemos a Cristo. Y la Biblia también dice que hay un cambio cuando conocemos a Cristo. Dice que Balaam enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, para que el hombre en su desobediencia, en su ego, en su orgullo, el hombre, amados, se olvide más de Dios día tras día. Y esta es la triste historia y la triste consecuencia que le puede pasar no a una iglesia, sino a cualquier persona en particular, que también en lo particular nosotros somos iglesia de Cristo. Pero aquí estamos hablando de una iglesia por nombre, que era una congregación de personas. A poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Esta era la teoría, la doctrina de Balaam. Enseñar al pueblo que las cosas que la ley había prohibido, las cosas que Dios no quería que el hombre hiciera, entonces le dice, haz esto, hazlo así. Oye, entonces, fornica, a cuánta diablura se te ven en gana. Dice, eso no hace nada. Sí, tu vida espiritual se vuelve un desastre, pero está bien así. Te habla el profeta de turno, está bien así. La situación era difícil en esa época, porque en algunos escenarios parece ser que a Dios lo habían sacado ya de la iglesia, de los púlpitos. Y tal vez el mensaje de Dios no era tan contundente en la vida eclesiástica a nivel de púlpito en esa época. Muchas veces por miedo a la persecución, también por traumas mentales, porque muchos de ellos perdieron familiares. Amén. Perdieron padres, perdieron esposa, perdieron un hijo, perdieron madre. Y esa era una vida que fue una masacre, fue terrible, amados, en los tiempos de esa gran persecución en esa época. Pero todavía la iglesia sigue de pies. Todavía la iglesia tiene principios. Todavía la iglesia tiene parte que están grandemente elevadas, que tiene grandes hazañas, aunque hayan cositas débiles, con debilidades dentro de la iglesia de Cristo todavía, pero todavía Cristo está ahí, animándola, animando al pueblo, para que el hombre de Dios, como dice la palabra, sea perfecto en todos su camino, y que podamos usted y yo llegar a ser y a tener
el conocimiento tan desarrollado que usted y yo podamos tener la mente de Cristo. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Aquí no hay un secreto para nadie, esto es un libro abierto. Yo considero el libro de Apocalipsis como un libro devocional para todos y para todas. Algunas cosas de este libro son simbólicas, otras son literales, otras son numéricas, numerales. Hay demasiados números ahí. Pero lo que tenemos que estudiar, amado, la palabra. Amén. Y coger la parte que nos toca a nosotros y poner siempre el nombre de Jesucristo en alto, para que Cristo un día no nos diga, como le dijo esa iglesia aquí en el verso 16: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cualquiera no quisiera verse envuelto en la espada de la boca de Cristo, cuando Él tiene el control absoluto del escenario y nomás tiene que decir a un hombre, a una mujer, a una iglesia en particular, a una nación, da un veredicto de desaparecer del mapa. Se hace porque Él tiene el poder. Él tiene el poder y la Su potestad. espada de su boca significa poder. Cristo tiene el poder absoluto de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Cristo tiene el poder. Amén. Si no vas a venir contra ellos, a pelear contra ellos con la espada de boca, tú tienes que arrepentirte. Enséñale la palabra. Cada pastor, óigalo bien, es responsable de enseñarle a sus miembros, a sus feligreses, la palabra de Dios como está escrita. No hay que recortarla, la Biblia no se recorta. La Biblia se predica tal y como está. Amén. El que tiene oído para oír, Que oiga. oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor usa estas palabras aquí de oído, porque muchas veces usted cree que la persona tiene oído, lo que tiene son dos parábolas ahí, No la usan. dos orejas, pero aquí le habla de oído. Cuando usted está hablando con alguien está hablando con usted tiene que ponerle atención. Eso es oído. Atento, despiertos a escuchar el mensaje divino o la conversación de su vecino, de su amigo, de quien sea que hable con usted. Usted tiene que prestarle atención y estar atento. Eso fue lo que Jesucristo le dijo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. Oiga eso. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre escrito. Oiga. Un nombre nuevo. El cual ninguno puede conocer sino aquel que la recibe. Amén. Qué bueno es el Señor. Él usa siempre el término que el hombre conoció. Antes, en la antigüedad, cuando los gobiernos de los jueces, las personas pues eran acusados, pues lo llevaban a los tribunales. Y el guardia que estaba de turno en la puerta, el vigilante, seguridad, cuando no sabía nada en lo absoluto del veredicto del juez, pero el juez le daba una piedra y cuando él iba saliendo se la presentaba a la seguridad de la puerta, la piedra, y si la piedra era blanca era porque el hombre salió sin culpa, la persona salió sin culpa y había que dejarlo ir. Pero si la piedra era negra, entonces había que darle su consecuencia, había que castigarlo. Y Jesucristo aquí le dará una piedra blanca. ¿A quién? ¿A quién? A los redimidos de Él, a los hombres y mujeres que lavaron su ropa en su sangre para tener un día el pase limpio a su mano, preparado para entrar por la puerta de la ciudad. Amén. Y para que podamos entrar, porque la iglesia que tiene tantos principios tiene una invitación gloriosa, que es la única de la tierra, que se nombra que es la novia del Cordero. Y esa iglesia pues tiene una invitación donde tiene que darse cita a unas bodas que se llama las bodas del Cordero, y luego la iglesia pues retornará a la tierra. En el capítulo 14 del libro del profeta Zacarías y en el verso 5, la parte B del verso, dice que no viene solo Jesucristo, porque sus santos vienen con Él. Cuando leemos este mismo libro, en el capítulo 1 del libro, podamos encontrar del 1 al 7 unos hermosos pasajes bíblicos que están ahí, que cuando la iglesia
se dará cita con su amado novio, para poder celebrar lo que tanto nosotros hemos hablado de las bodas del Cordero. Está ahí Apocalipsis del 1 al 7. Y Zacarías 14:5 es la parte donde la iglesia vuelve a la tierra para lograr el cometido a la cual nosotros hemos sido llamados. Por ahí, llamado, hay muchas telas por donde cortarle. Ahí entra lo que se llama el milenio. Ahí entra las virtudes que tiene la iglesia. ¿Qué vas a pasar con la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Dónde va a vivir la iglesia? Estamos llenos de virtudes, la cual no les voy a mencionar ninguna de ellas en este pequeño sermón, pequeño estudio en esta noche. Pero nosotros contamos, como le he dicho al principio, con su apoyo. Dele manito arriba. Su comentario, tanto positivo como negativo, nos ayudan a crecer y a seguir subiendo estos tipos de comentarios. No sabemos nada, no lo sabemos todo, el único que sabe es el Señor. Si alguno cree, dijo un sabio en una ocasión, que sabe, no sabe nada. Porque Jesucristo dijo que sin Él nada podemos hacer. Dios le bendiga de una manera sobrenatural. Apoyen a este contenido, que lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación para cada uno de ustedes, para que salgan edificados. Así que queremos su suscripción, que es gratis. Activen la campanita para que les llegue la notificación inmediatamente nosotros subamos el contenido. Y acuérdate que esto es una secuencia de la iglesia del Apocalipsis. Dios te bendiga.